Estamos afinando tus sentidos y nuestro director está a punto de levantar la batuta. Esto es Rapsodia. Adrián Alba te da la bienvenida a nuestra sala de conciertos para hablar de la música clásica como querías que te la contaran. Esto es Tercera Llamada. Comenzamos. Hola de nuevo y una vez más, como cada martes, Adrián Alba acompañándoles y saludándoles en esta noche mágico-esotérica musical, donde tendremos un programa diferente. Y es que iremos más allá de los límites de la razón, del ser y de las difíciles conquistas de lo que está más allá de nuestra comprensión. Hoy tendremos una primera aproximación a lo esotérico dentro de la música. ¿Qué es esoterismo? Bueno, es el conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente filosófica o religiosa que son secretos, incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados. Por lo tanto, no son conocidos por los profanos, es decir, los comunes y corrientes. Y bueno, ¿por qué decimos que la música es esotérica? Porque en una primera aproximación no somos capaces de comprender estos lenguajes sin una iniciación o enseñanza al respecto. Y a eso nos dedicamos aquí en Rapsodia, a explicar elementos y funciones musicales formales, armónico-contrapuntísticas, melódicas y también sociales y espirituales. La música siempre ha formado parte de todo tipo de rituales. No hay un ritual que sea completado en totalidad y plenitud sin música. Así que este programa dedicado a los misterios arcanos de la música irá descubriendo todo lo relacionado con símbolos y alegorías, así como con artes mágicas. Por ello, quiero dar inicio con un personaje sumamente intrigante, cuyo nombre es Alexander Scriabin, ruso, quien al graduarse del Conservatorio de Moscú en 1892 se embarcó en la carrera de un joven virtuoso, dando recitales por toda Europa. Su propia música era muy parecida a la de su ídolo Frédéric Chopin, de quien ya hemos hablado. Pero en los primeros años del nuevo siglo, es decir, a partir de 1900, Scriabin transformó su vida, dejando a su esposa e hijos, y bajo el hechizo de un misterioso personaje de nombre Elena Petrovna Blavatsky, Madame Blavatsky o Blavatskaya, y el teosofismo, llegó a creer que su música tenía el poder de traer una unidad mística a un mundo fragmentado. Scriabin presentó una secuencia de 4 obras sinfónicas que creía firmemente que llevarían a la transformación de la conciencia humana. El primero es el Poema Divino, de 1905, después el Poema del Éxtasis en 1908 y el que escucharemos a continuación, Prometeo, o el Poema de Fuego, entre 1909 y 1910. Hay un trabajo más de nombre Mysterium que se planeó pero no fue escrita porque Scriabin murió a los 43 años. Sin embargo, Prometeo fue interpretado por primera vez en Moscú el 2 de marzo de 1911. Fechas muy simbólicas para la historia del mundo, con Scriabin precisamente como piano solista. Scriabin intenta describir nada menos que el desarrollo de la conciencia humana. Imagínense esto y lo van a escuchar a continuación. ¿Cómo describes el desarrollo de la conciencia humana con música? Bueno, él dice que desde la ausencia de forma primordial, pasando por la emergente autoconciencia del hombre y hasta la unión extática final con el cosmos. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? En la mitología griega, Prometeo había sido un rebelde que luchó contra los dioses en nombre del hombre y les entrega el fuego. Sin embargo, Scriabin vio en el fuego de Prometeo el símbolo de la conciencia humana y la energía creativa. Aquí es donde empieza ya el misterio oculto o el misterio esotérico. Intentó representar esto musicalmente en el poema que vamos a escuchar, el Poema del Fuego, y visualizó no solo una sinfonía de sonido, sino una sinfonía de rayos de color. Y esto es fundamental. Con este fin concibió un nuevo instrumento, la tastiera per luce, que quiere decir el teclado de color. Cada una de las notas musicales proyectaba un color o proyectaba una luz de diferente color en una pantalla que está detrás de la orquesta, reproduciendo visualmente lo que la orquesta está dramatizando en el sonido. Era una concepción visionaria y de hecho es uno de los primeros eventos multimedia planeados en la historia de la música.
Scriabin en realidad nunca vio una actuación con luz, es decir, el estreno fue simplemente como una pieza orquestal. Y de hecho no existía tampoco un instrumento que pudiera producir el despliegue de luz que él necesitaba o imaginaba. De hecho, las ideas de Scriabin sobre las correspondencias entre colores y tonos particulares nunca se desarrollaron de manera sistemática, y aquellos que crean el despliegue de luz en las actuaciones de Prometeo deben crear su propia teoría de la luz y su relación con esta música. Entonces, vamos a escuchar la Sinfonía número 5 para orquesta y coro, así como órgano de luz, mejor conocida como Prometeo o el Poema al Fuego, en interpretación de la Orquesta Sinfónica de Chicago, bajo la dirección de Pierre Boulez, uno de los mejores directores del siglo XX. Solo aquí, en Rapsodia.
La excelencia musical y el reacomodo neuronal con lenguajes sonoros infinitos e inmortales. Estás escuchando Rapsodia con Adrián Alba. Dante Michelangelo Benvenuto Ferruccio Busoni. Busoni fue hijo de dos músicos profesionales. Su madre fue una pianista italo-alemana y su padre un clarinetista italiano. Durante su infancia en la región de Trieste, sus padres le llevaron regularmente en sus giras donde se dio a conocer como intérprete. Un magnífico pianista. De hecho, Busoni fue un niño prodigio. Dio su primer concierto público acompañado de sus padres a la edad de 7 años. Algunos años más tarde interpretó algunas de sus propias composiciones en Viena, donde tuvo la oportunidad de oír tocar al mejor pianista de la historia del mundo, y eso lo decimos con toda la humildad de rigor y el conocimiento de causa, Franz Liszt. Y además, aparte de tener encuentros con el propio Franz Liszt, también conoció a Johannes Brahms y a Anton Rubinstein. Pero hay un encuentro que nos interesa y es el de Ferruccio Busoni con Alexander Scriabin en San Petersburgo, en un 18 de noviembre de 1912. Coincide con la época en que precisamente Busoni se siente más atraído por el ocultismo. De cualquier forma, en todo este tiempo no hay alguna influencia de Alexander Scriabin sobre Busoni. A este lo que le interesa sobre todo es la posibilidad de usar la clarividencia con el fin de penetrar en los misterios del tiempo, conocer el futuro, pero también el remoto pasado. La hipótesis de Busoni sobre la omnipotencia del tiempo se resume en la propia intención de resolver la dualidad muerte-eternidad. El futuro está en el pasado y viceversa. La evanescencia del presente está abolida, pues el presente se halla en todas partes al mismo tiempo. El aquí y el ahora tienen lugar a la vez, que sucedió hace 1 billón de años luz. ¡Qué óvole! El acercamiento al ocultismo por parte de Busoni es mucho más distante que el de otros compositores contemporáneos, inmersos en una época, la de principios del siglo XX, que está fuertemente marcada por las experiencias espirituales y espiritistas. De hecho, aquí deberíamos hacer también mención de un filósofo muy interesante, Schopenhauer, que de hecho tiene un libro en el que habla del ocultismo, pero como una fenomenología electromagnética. Vale la pena revisarlo si están interesados. El asunto es que Busoni está fuertemente intrigado por las experiencias espirituales, por las sugestiones de la hipnosis, y en su actitud objetiva, lo que más le importa es penetrar en el alma de las figuras míticas que él admiraba y a las cuales les tenía una devoción interesante: Leonardo da Vinci, Dante Alighieri y Fausto. Y este último es interesante porque para Busoni se hace necesaria la contemplación del mundo absoluto de la música, más allá del bien y del mal, pues la idea fija, la misma que vertebra su obra magna, Doctor Fausto, es la intercambiabilidad de lo divino y lo humano. ¿Qué ocurre con Fausto? Un hombre vende su alma al diablo para conseguir poder y conocimiento. Puede interpretarse como una metáfora del hombre que elige lo material sobre lo espiritual, por lo que pierde su alma. La obra trata de la historia de Fausto, un doctor en teología que en su búsqueda del conocimiento decide vender su alma al diablo para conseguir los favores de uno de sus siervos, el demonio Mefistófeles. Vamos a escuchar la primer parte, es decir, la sinfonía de la obra de Ferruccio Busoni, Doctor Fausto, completada por Philip Jarnach y bajo la batuta de Kent Nagano.
Rapsodia en TV4 Radio. La flauta mágica, penúltima ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, puede ser escuchada desde diversas perspectivas, tanto como un cuento de hadas infantil, como también un rito de iniciación masónica. Recordemos el argumento: el príncipe Tamino quiere la mano de la hermosa Pamina, aunque la madre de esta, la reina de la noche, pretende convencerla para urdir el homicidio del sumo sacerdote Sarastro. La venganza no llega a producirse porque interviene la sabiduría, de modo que la pareja, envuelta en un ritual catártico, conquista la cima del altar después de haberse demostrado perseverante, taciturna y paciente. Perseverancia, taciturnidad y paciencia son el principio triangular de la iniciación masónica en los tiempos de Mozart. Se sabe perfectamente que tanto su padre como él estaban adscritos a esta peculiar sociedad. Bueno, triangular porque el número 3. Tenemos 3 virtudes, por lo tanto, tenemos un elemento triangular, porque el número 3, símbolo de la pirámide egipcia y de la perfección pitagórica, se manifiesta explícitamente en el desarrollo de esta ópera. Les recomendamos revisar un libro, del cual podríamos hablar más adelante si ustedes están de acuerdo, que es precisamente La flauta mágica de Jan Assmann. ¿Y por qué es importante? Porque Jan Assmann fue uno de los primeros grandes egiptólogos, si no es que el primer grande. Pero bueno, La flauta mágica. Los acordes iniciales y los pasajes son sublimes. Es una ópera que todos debemos escuchar, pero por cuestiones de tiempo, producción, espero nos den más tiempo, no podemos escucharla en su totalidad. Aunque bueno, también aparece escénicamente a la vista de los espectadores, que hay 3 damas, 3 niños. 3 son las pruebas que debe superar Tamino y 3 son las puertas que se le presentan al príncipe en el trasunto del primer acto: razón, naturaleza y conocimiento. Una vez más, una cuestión numérico-simbólica. Pocos espectadores de la época percibieron el hermetismo y la simbología del rito mozartiano. Tampoco debieron apreciar que el compositor recurre siempre a la misma tonalidad, mi bemol mayor, y con esta tonalidad alude al trance del ceremonial masónico. Pero bueno, la grandeza democrática de Mozart estriba en la accesibilidad. No todas las llaves conducen a la profundidad de su misterio, pero cualquiera de ellas relaciona al oyente con la plenitud del arte musical. Lo mencionábamos al principio: ¿por qué lo esotérico de la música? Porque si la escuchamos es sublime, bellísima y fantástica. Pero cuando nos explican estas cuestiones, estamos adentrándonos a un mundo totalmente secreto. Como dato curioso, Mozart era el compositor favorito de Benedicto XVI. A este le atraía mucho la metafísica de las misas. Pero bueno, también esta ópera admite una interpretación maniquea. Oye, ¿qué es el maniqueísmo? Bueno, el maniqueísmo es cuando tenemos una visión totalmente extrema. O es bueno o es malo, o es blanco o es negro, no hay puntos medios. Por lo tanto, esta visión nos invita a revisar lo que es el bien contra el mal. Pero también es un himno al conocimiento, es decir, a la gnosis, que forma parte también de estas cuestiones esotéricas, al paganismo, a la alquimia y finalmente, como hemos dicho, al esoterismo. El propio Mozart era políglota, era una persona muy culta y conocía perfectamente el latín. Conjugaba la devoción cristiana con la militancia en la logia de la Nueva Esperanza Coronada. La logia a la que pertenecían, y se sabe perfectamente, Mozart, tanto como su papá, era la de la Nueva Esperanza Coronada. Unos y otros encontraron en la flauta mágica la unión mística entre naturaleza y razón, lo masculino y femenino, alto y bajo, pobre y rico, alma y cuerpo, antiguo y contemporáneo, tinieblas y luz, vida y muerte, muerte y vida. Mozart, claro, alude al principio de la ambivalencia, y también lo hace en sentido alquímico como Paracelso, este gran y famoso alquimista, cuyos restos mortales de hecho reposan en Salzburgo, cerca de los del padre del compositor. Escuchemos el aria de la Reina de la Noche, que representa un ataque de ira vengativa en la que la Reina de la Noche, precisamente, pone un cuchillo en la mano de su hija Pámina y la exhorta a asesinar a Sarastro, rival de la reina y sacerdote, como ya hemos dicho, amenazando a Pámina de una maldición si no cumple con esta orden. En voz de la soprano Diana Damrau, bajo la batuta de Colin Davis, en esta magnífica interpretación, escuchemos
esta aria, el aria de la Reina de la Noche de Wolfgang Amadeus Mozart. Solo aquí en esta Rapsodia Esotérica. Estamos afinando tus sentidos. Sigue escuchando Rapsodia en TV4 Radio 94.7. Bien, sobre el siguiente compositor, hay que decir, su amigo Claude Debussy le llamaba Mr. Precursor. El joven Proust le citaba a la altura de Verdi o de Wagner, pero murió a los 59 años, cirrótico y en la pobreza. Cuando sus amigos entraron a su casa en Arcueil, en la periferia de París, en la que vivió 27 años en solitario, a excepción de alguno de los perros que amablemente recogía, hallaron caos y miseria. 100 paraguas, sus sempiternos trajes de terciopelo gris todos iguales y 2 pianos amarrados cuyas cajas musicales estaban repletas de papeles y correspondencia sin abrir. Muy esotérico. Detrás de estos, partituras que el compositor pensaba haber perdido en un autobús, y también la ópera Geneviève de Brabant o La breve vexación, compuesta en 1893, y cuyas notas había que tocar 840 veces seguidas, lo que haría precisamente otro gran compositor, John Cage, en 1963, junto a otros 9 pianistas en la ciudad de Nueva York, por 18 horas y 40 minutos. Este es el preámbulo de la genialidad y distraída personalidad de nuestro queridísimo, bien ponderado y uno de los favoritos que mi corazón puede reconocer, el magnífico Erik Satie. Mucha de la intelectualidad francesa de finales del siglo XIX era antirreligiosa. Otra creó incluso pequeñas sectas en los márgenes del catolicismo en un curioso renacer. Tal es el caso de Joséphine Péladan,
quien, fascinado por la legendaria sociedad secreta medieval de los Rosacruz, creó la orden mística de la Rosa más Cruz. Quería promover la cultura más simbolista, idealista y esotérica frente al materialismo, y a ella perteneció nuestro querido Satie. Y de hecho era el compositor oficial, que quería seguir en lo musical el modelo wagneriano, es decir, el modelo de Richard Wagner, de quien ya estaremos hablando en otros programas. La Sonnerie de la Rose-Croix, publicadas en 1892, tras haberse convertido en adepto, y en la cual Satie duró desde 1890 a 1893, son una serie de obras de inspiración Rosacruz. Son 3 fanfarrias, la primera, Air de l'Ordre, la segunda, Air du Grand Maître, dedicada al zar Peladán, zar es una palabra siria que significa rey, y la tercera, Air du Grand Prieur, dedicada al conde Antoine de la Rochefoucauld, para ser interpretadas en las ceremonias de la orden, cuyas hipnóticas melodías y cadenas de acordes guardan en su incesante repetición el secreto del simbolismo numérico de la sección áurea, es decir, de la proporción divina. Pero también es importante decirlo, pronto Satie se distanció de Peladán a finales de 1893 y fundó la Iglesia Metropolitana del Arte de Jesús Conductor, de la que fue maestro de capilla y único miembro, combatiendo la sociedad con la música, publicando panfletos con anatemas contra los malhechores que especulaban sobre la corrupción humana y creando una misa, la Misa de los Pobres. Sí, este refugio donde la fe católica y las artes iban a prosperar también duró poco, y Satie pasó al mundo del cabaret. Siguió cultivando el sacrificio artístico y la pobreza que predicó en su bienhumorada iglesia hasta el final de sus días. Vamos a escuchar la primer pieza compuesta para la Orden de la Rosa más Cruz de Erik Satie, solo aquí en Rapsodia.
Estás escuchando Rapsodia. Nos despedimos de este esotérico escenario en el cual hemos descrito algunas de las piezas más simbólicas y a algunos de los compositores que pudieran resultarnos un poquito más representativos. Yo entiendo que no ahondamos mucho como quisiéramos, pero también les recuerdo que no solamente será este programa. Va a haber una serie de programas en los que estaremos adentrándonos un poquito más en las cuestiones esotéricas e incluso ocultistas de la música. Pero para ello quiero escuchar su opinión. Quiero que nos leamos, quiero que entremos en contacto y les recuerdo que tenemos a su disposición el WhatsApp 479-231-0004. Por favor, háganos llegar sus comentarios y si han tenido situaciones musicales esotéricas. También recuerden que tenemos nuestro super podcast en todas las plataformas digitales. Solamente busquen TV4 Radio Rapsodia. Y a nombre de los que hacemos posible TV4 Radio, no me queda más que desearles que lo esotérico en sus vidas se manifieste y les muestre realidades que a veces no creemos que existan, pero tenemos que empezar a comprender. Mi nombre es Adrián Alba y deseo que la música ponga todo en su lugar. Hasta la próxima. Ha terminado el concierto, pero recuerda que tenemos una cita en la próxima emisión. Abre tu tercer oído y nutre tu espíritu con la música más bella. Esto fue Rapsodia. La música clásica como querías que te la contaran.